buenas tardes. Estamos en nuestro cuarto episodio del Buen Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de Ponzi y scams, cómo proteger nuestras criptos de los estafadores. Les mando un saludo muy grande a nuestra comunidad de buenviteros que siempre nos escuchan y le doy la bienvenida a Cristóbal. ¿Cómo estás, amigo? Hola amiga, estoy muy bien por acá y muy entusiasmado de hablar de este tema que es muy importante. Estamos y debemos ser conscientes de que en el mundo de las criptomonedas existen personas o empresas o grupos, porque ni siquiera se debería llamar empresas, que hacen malas cosas, promocionan cosas falsas y sobre todo la mayoría de las veces su intención es estafar, su intención es engañar y afortunadamente por la experiencia que podamos tener, este tipo de estafas, Ponzi y scams son perfectamente identificables y evitables. Bueno, sí, por suerte tenemos una serie de herramientas para poder identificarlas. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas estamos en búsqueda no sé, de una esperanza o de tratar de generar dinero. ¿Quién no sueña con ser millonario en algún momento? Pero la realidad es que no hay recetas mágicas y que los rendimientos mágicos no existen. Así que bueno, avancemos para poder cubrirnos de estos artits y de estos engaños que pueden haber. Buenísimo, acá tenemos preparado primero explicar que escuchamos o leemos mucho la palabra Ponzi en el mundo de las criptomonedas y en las noticias, pero ¿qué es Ponzi? De hecho, esto es un apellido que viene de un personaje, digamos, histórico, ¿no? Porque dejó un legado, aunque fue malo, llamado Carlo Ponzi. Fue un inmigrante italiano que estafó millones de dólares en un tipo de esquema. En su esquema o en su negocio, entre comillas, ofrecía ganancias entre el 50% cada 45 días o el 100% cada 90 días. Aquí vemos la primera alerta. Esta persona que hizo este tipo de estafa lo hizo hace muchísimo tiempo, casi 100 años. Y de hecho fue en el momento en que muchos inmigrantes de Europa se fueron a Estados Unidos por cuestiones de guerra. Y esta persona ideó una manera de llamar la atención de las personas ofreciéndoles 50% de rendimiento fijo cada 45 días o 100% cada 90 días para invertir, y acá viene la otra parte, una excusa. ¿Cuál es el negocio? De que había arbitraje con cupones de correo durante la guerra. Entonces, básicamente esta persona lo que hizo fue agarrar el dinero de todo el mundo, se volvió muy famoso porque pagaba, pero resulta que el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Carlo Ponzi no reinvertía ni un centavo, nada de sus enormes beneficios en la empresa, entre comillas. Lo que resultaba era que Ponzi le pagaba a los inversores con el dinero de los que ingresaban a su esquema como nuevos, y aquí es lo que nace y aquí es donde nace la estafa piramidal, Romy. Exacto, sí, de hecho hay una anécdota como muy graciosa que lo fueron a buscar al local, que en ese local donde él operaba ni siquiera los muebles eran de él, se los había pagado una persona que también él había engañado porque era una persona muy seductora. Justamente los estafadores tratan de generar esta personalidad magnética para que la gente crea y confíe en ellos. Y lo fueron a buscar y el tipo pudo sostener aún más la estafa, les sirvió café, les sirvió hot dogs y la gente aún incluso cuando esta persona cayó en prisión, terminó preso, la gente seguía confiando en él y le seguían enviando en carta dinero. Exactamente. Entonces, básicamente eso es lo que hacen los estafadores. Todo lo que te quieren mostrar o toda la información que te quieren dar son solo palabras. Eso, y se queda hasta allí. Por detrás, no hay nada donde puedan justificar de dónde sacan el dinero. Nada más que palabras e información que cualquier persona puede hacer desde ese punto de vista. Entonces, Carlo Ponzi fue una persona que dejó un legado muy importante.
a partir de su apellido se denominó su tipo de estafa como un esquema piramidal Ponzi. ¿Y cómo funciona? Básicamente, una persona o una empresa te invita a invertir en su proyecto prometiéndote ganancias muy grandes, muy llamativas, que son recurrentes, y a su vez te invita a invitar a más gente a participar en la inversión, entre comillas, para darte algún tipo de comisión por este referido. ¿Qué pasa al final? Que el proyecto es falso, no existe, te están pagando con el dinero de la gente que tú traes a invertir e igualmente le van a pagar a tu gente invitada con la gente que ellos a su vez inviten y así sucesivamente. ¿Y cómo se cae esta estafa? En el momento en que no es sostenible la cantidad nueva de gente, es decir, va reduciéndose la nueva cantidad de inversores o se detiene y ya no hay dinero para pagarle a las personas que están esperando su inversión. Las personas que invirtieron dinero quieren retirar su inversión, pero no hay para pagarles y se cae la Claro, porque en pirámide. realidad nunca hay como Entonces, una real inversión, sí, sino que estoy redistribuyendo la plata que me está entrando. Claramente, si yo te invito a vos e invito a dos amigos tuyos y después ustedes invitan a más personas, lo que va a hacer es como girar la plata, pero en realidad nunca hay una inversión real que haga trabajar, entre comillas, ese depósito inicial de dinero. exactamente. Y ahora, Romy, esto ha evolucionado, o sea, este tipo de estafa es muy famosa, es muy conocida, pero ¿por qué ha evolucionado hacia las criptomonedas? Bueno, hay como varios factores, pero creo que el principal, primero, desde afuera, desde lo externo, creo que como es una tecnología muy disruptiva, prima el desconocimiento y prima como cierta dificultad para entenderlo de una sola vez a todo el ecosistema. Y segundo, que las criptomonedas, al ser un tipo de monedas no reguladas o que tengan una regulación gris, son un terreno bastante fértil para que los estafadores tomen el dinero y salgan corriendo con los ahorros de muchas personas. Y al ser como nuevas mañas, nuevas triquiñuelas, es como difícil que los puedan perseguir, sobre todo por todo lo que aporta el tema de criptomonedas, que es la privacidad y el anonimato. O sea, Exacto. todo lo que rodea a las criptos, lo cual para ciertas personas es un beneficio y no está mal ser anónimo o tener privacidad en tus transacciones, para otros es una ventaja para salir corriendo con tu plata. Exacto. Y además de que las criptomonedas tienen este lado oscuro, ¿no? De que son anónimas, no son reguladas y pues no puede el banco solamente dictar que como tú te robaste los fondos, pues te los quito. Pues sí, o sea, en el término de las criptomonedas, la descentralización permite que el dinero sea realmente nuestro y existe este tipo de riesgo de que cuando una persona estafa o roba, pues se va a quedar con el dinero sí o sí. Aparte de esto, en el entorno de las criptomonedas, el entorno está rodeado de muchas prácticas que generan ganancias, como por ejemplo está el trading, está la minería, está el arbitraje, están los masternodos, está el stacking, hay muchas prácticas que generan rendimientos con criptomonedas y gracias a que hay esto y como explicas, Romy, que es difícil entender cómo se generan estas ganancias, pues la gente no tiene más que creer en estas excusas, ya que esto es lo que hacen los estafadores, utilizan como que estos términos de trading, minería, arbitraje, como para llamarte a invertir y cuando realmente por detrás no están haciendo nada. Y bueno, más allá de que esto sea un lado, como lo mencioné, oscuro de las criptomonedas, en vez de evitarlo para ayudar y para contribuir a la adopción de una tecnología tan buena y que puede ser utilizada de manera sana, esto es un tema del que tenemos que hablar y concientizarnos, sobre todo Sí, aprender a identificarlos.
Sí, porque lo peor es que este tipo de scams y de estafas afectan la reputación de proyectos serios, porque alguien que quizás no está familiarizado con el ecosistema o que recién empieza o alguien que está pero que al ser tan masivo y tanta la información, por ahí es difícil separar la paja del trigo, como dice el dicho. Entonces sí, es importante que señalemos cuáles son los criterios para identificar un esquema Ponzi. Exactamente. Completamente, Romy. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo identificamos o cómo ayudamos a estas personas que quieren saber cómo identificar cuando un proyecto o una publicidad o algo es un esquema Ponzi? Lo primero que tenemos que hacer es, creo, pararnos desde una postura de escepticismo. O sea, si ya es como dice el dicho de acá, si la limosna es grande hasta el santo desconfía, tengamos ojo, tengamos así siempre la duda ahí, el ojo bien Me abierto, encantan los porque, dichos en este podcast, los refranes. porque si viene alguien y primero, no hay forma de que te garanticen rendimientos. Y menos si son rendimientos exorbitantes o mágicos o de 2, 3, 4 cifras. Duda, amigo, salí corriendo, salí de ahí maravilla, como dicen algunos. Porque probablemente se trate de una estafa. O sea, rendimientos fijos, llamativos, periódicos, asegurados, no existen. O sea, sí existen, pero no de esa forma en la que te están tratando de enganchar. Si ves que es un... Por ahí si te dicen, mira, tenés un rendimiento asegurado del 20%, ustedes tienen que pensar que ni los grandes inversores, históricos inversores, tienen ganancias tan grandes. Y si es tan bueno, ¿por qué está al alcance de cualquier persona? ¿No te parece, Cristóbal? Sí, no es tanto eso, sino sentido común. O sea, si tú me estás ofreciendo 20% semanal o mensual fijo, o sea, una cantidad completamente fija, primero, ¿de dónde sale tanto dinero? Y segundo, si tú eres capaz de hacer eso, ¿qué estás haciendo aquí pidiéndome a mí $100? Si los que manejan miles y miles de millones de dólares, mejores inversores del mundo, hacen esa cifra anual y ni siquiera es garantizada, es variable. Los grandes inversores no saben cuánto van a ganar en el año. Y esa es la magia de la inversión. Entonces, o sea, no concuerda lo que estás ofreciéndome. Es sentido común. Bueno, entonces ahí más o menos puntualizamos el primer punto. Desconfiar de las cifras, sobre todo, de los números mágicos que te ofrecen y de que te garanticen ganancias. Ahí hay que desconfiar. Exacto. Segundo punto. Segundo. Bueno, aquí tenemos varios, pero un punto importante es decir que existen protocolos en las criptomonedas que son open source, es decir, son de código abierto. El código o todo el código que se utilizó para hacer el programa está público para todos, para que todos lo puedan ver y auditar. Y aunque nosotros no sepamos de informática ni de programación, que yo no lo sé la verdad, pero puedo derivar esa confianza a una persona o un ente que hace auditorías, es decir, hay entes y regulaciones especialmente dedicadas a auditar códigos de protocolos y le dan el visto bueno o el visto malo. Allí hay un punto muy diferencial que tiene que ver con la transparencia del proyecto. ¿El proyecto es transparente o no lo es? Si no es transparente, te va a dar información confusa, información ambigua, información que puede tener muchas interpretaciones. Si es transparente, lo más transparente que existe en el mundo cripto es el open source, el código abierto. Sí, tal cual. Y eso tiene mucha relación con qué es lo que muestra el proyecto y desde dónde se posiciona. Son empresas conocidas, si no son conocidas porque pueden haber proyectos jóvenes o gente que recién está arrancando y armando un equipo, ¿dónde están asentados? ¿Hay una jurisdicción? Si no la hay, ¿muestran sus creadores? ¿Muestran sus desarrolladores? ¿Muestran sus caras? Probablemente si hay todo un velo de anonimato
y yo desconfiaría fuertemente. Sí, totalmente. En este mundo hay que ser lo más transparente posible. Y más cuando estamos manejando dinero de los demás y cuando invitamos a estas personas a invitar a más gente. ¿No? Y la excusa también debe ser verificable. Es decir, aquella cosa o aquel negocio que les hace hacer tanto dinero, pues demuéstralo cómo es que lo haces, porque ahí entra también el open source, el código abierto. En el código, si una empresa de auditoría puede auditar que el código está bien hecho y en efecto hace rendimientos, pues si eso es real, te voy a asegurar también que esos rendimientos van a ser variables y no fijos, pues por lo menos demuestra la excusa con un fundamento válido de que tú puedes hacer tanto dinero, ¿no? Sí, tal cual. Eh, bueno, y esto va de la mano de la transparencia de la cual encaren el producto tanto desde cómo funciona el mecanismo, quiénes son las personas responsables, y esto que nombrabas es muy importante, porque si yo invito a una amiga y esa amiga invita a otra, invito a mi mamá, invito a mi novio, invito a, no sé, etcétera, un montón de gente, y estas personas no se han mostrado, a quiénes vamos a reclamar o a quiénes vamos a ser responsables. Ha pasado un montón de veces que ciertas celebridades han sido protagonistas de estos intentos de estafa, o youtubers o creadores de contenido, y terminan siendo esas personas las que quedan expuestas frente a empresas fantasmas. Exactamente, porque detrás no había nadie. Nunca dio la cara o dio un nombre que no era. Hay que ser escépticos y sobre todo investigar. Sabemos que también al querer nosotros o llamarnos o sentirnos atraídos por el dinero fácil, no tenemos muchas ganas de leer, pero ya que sabemos y podemos entender que existen este tipo de cosas y que el dinero debe ser tratado de una manera seria, debemos leer, debemos investigar. Al final, cuando siempre, o bueno, eso lo ha dicho la historia, cuando entramos en este tipo de estafas o este tipo de estafas surgen y empiezan a operar, lo normal es que paguen. Obviamente, como pagó Carlo Ponzi, ellos también pueden pagar. Y entonces viene la gente que los defiende y dicen, no, es que a mí me pagaron, entonces sí funciona. Pero es que te paguen no asegura que funcione, porque el mismo Carlo Ponzi pagó y los estafadores más grandes de la historia que hicieron este tipo de esquemas pagaron también. Ojo, no pagaron a todos. Empiezan pagando, después el esquema flaquea porque se quedan sin plata o este tipo de estafas están destinadas a morir con el dinero de los demás y sin poder pagarle a todos. Esa es la realidad. Aunque empiecen pagando, lo normal es que empiece a flaquear y en el mundo de las criptomonedas esto lo excusan o lo defienden con que no, es que estamos haciendo mantenimiento en la plataforma o estamos haciendo un cambio de condiciones y términos o no, nos hackearon todo y se robaron toda la plata, pero es que la plata la tienen ellos. Sí, tal cual, y eso es, ya enseguida vamos a contar un par de situaciones de estafas que fueron, ya están condenados y están demostrados que son estafas, que justamente salieron a excusarse con estas cuestiones. Y sobre todo hay un tema que por ahí muchas de estas plataformas te piden que trabes tu dinero por un tiempo, o sea, te obligan a tener un tiempo de inversión, entonces vos no podés mover tus fondos y eso a vos te ata de manos. Lo Exacto. recomendable sería que puedas salirte cuando vos quieras. Exactamente, y esa es la transparencia. ¿Por qué me tienes que retener los fondos? Por lo menos dame una excusa fundamentada, válida. No tiene sentido. Básicamente lo que quieres es asegurar mi liquidez para poder pagarle a otro. Más nada. Sí, esto es importante, o sea, el tema de la liquidez es un aspecto muy importante no solo en las estafas, sino en cualquier proyecto serio, y eso es lo que se asegura. No sé si querés ahondar en ese tema, amigo Cristóbal. Sí, es un tema difícil. Por ejemplo, últimamente ha resonado en un protocolo de estos DeFi un caso
que, bueno, normalmente estos protocolos ahora que están tienen mucho auge, este tipo de protocolos DeFi descentralizados en la red de Ethereum, se está haciendo un tipo de negocio, digamos, de forma de operar en el que se hace el protocolo donde generas rendimientos y en base a ese protocolo que tiene un nombre se emite un token o una moneda que va a funcionar básicamente al fin y al cabo como un share o un token de acción, es decir, estarías comprando entre comillas como una acción del protocolo y su éxito podría ser que la criptomoneda suba de valor. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la especulación, el hype o la gente desesperada porque el protocolo está muy bueno y el precio del token sube muchísimo y entonces yo lo quiero comprar, pues no investiga qué es lo que hay detrás. Normalmente son protocolos que tienen semanas de haber nacido, son experimentos que ni siquiera han sido validados, sus creadores son anónimos. Y lo que vale recalcar acá es que de estas acciones, estos tokens que emitieron para que la gente los comprara y contribuyera a la comunidad, ellos, los creadores, son los que tienen la mayor cantidad en su poder y si sube mucho de precio, amigo, es muy probable, y amiga también, es muy probable que los quieran vender en el punto más alto y se fueron. Se fueron y adiós y el proyecto quedó allí. Son cosas que han pasado y debemos estar muy, muy pendientes. Por eso, que suba mucho una cripto no significa que la tengas que comprar. Que suba mucho Sí, una cripto puede significar muchas cosas distintas. sí, tal cual. De hecho, hay muchos detractores. Yo obviamente estoy como a favor de todo el crecimiento y el desarrollo serio de DeFi, de DeFi, pero hay muchas personas que hacen un paralelismo y me parece bien traerlo a colación en este podcast en especial acerca de las ICO o las ICO, las Initial Coin Offering, que fueron todo un boom en el 2017. Totalmente, Romy. ¿Tú te metiste en alguna ICO? No, yo todavía no estaba en el ecosistema, pero seguramente hubiese Ah, perdido plata buenísimo. ahí. Yo vi muchas, pero nunca me metí. Sí participé en airdrops, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es una ICO? Es un tipo de esquema muy parecido al que acabo de explicar, pero al contrario del que acabo de explicar, en la ICO se venden las monedas antes de que salga el proyecto. Entonces, es básicamente como hacen en la bolsa. Cuando una empresa va a salir a bolsa, lo que hace es pautar una fecha y hacer una preventa de las acciones, ¿no? Y esa preventa va a ser a un precio que ellos aseguran va a ser muy bajo porque como a la empresa le va a ir muy bien, pues deberían subir las acciones, ¿no? Una ICO es algo como esto, yo presento un proyecto, este es mi proyecto, pero yo necesito financiarlo y para financiarlo, ¿qué hago? Emito mi moneda, mi propia criptomoneda, por ejemplo, el proyecto Buen Podcast y vamos a emitir el Buen Token. Y entonces el Buen Token vale un Ethereum cada uno, bastante caro, pero para ponerle un precio más fácil. Vale $1, por ejemplo, y me lo puedes pagar en Bitcoin o en Ethereum. O en ETH, perdón, porque es la criptomoneda de Ethereum. Entonces, ¿qué hago? Emito un token que no está respaldado por nada, solo lo emití porque mi proyecto todavía no ha nacido. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Quién está detrás del proyecto? ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes respaldo? O sea, hay que investigar qué es lo que hay detrás del proyecto. Entonces, este tipo de esquema ha sido muy desprestigiado porque da mucha rienda suelta a que la gente estafe. Yo armo una página web muy bonita, presento un proyecto que es wow, o sea, una cosa, voy a lanzar un satélite al espacio y con eso le voy a regalar internet a todo el mundo. Es un proyecto que me lo puedo inventar, pero que pinta muy bueno. Emito mis tokens y los vendo y cuando los vendí, el proyecto hasta ahí quedó. Y eso ha sido una estafa también muy, muy reconocida y que por lo tanto ha desprestigiado este sistema de ICO. Sí, de hecho hay gente que cobra, o sea, como hay ofertas para personas que escriban los white papers, que serían como el documento de presentación de estas ICO, y entonces se llenan de términos como muy grandes y muy técnicos y hasta parece verídico, o hasta incluso se escudan
esto está verificado y está respaldado por un smart contract. Y uno escucha este tipo de expresiones y dice, wow, se ve re confiable. Bueno, meto aunque sea $10 porque, bueno, si los pierdo y si sale, sale. Pero el tema es cuánta gente copia ese comportamiento y termina perdiendo plata y terminamos como avalando este tipo de estafas y por algo perduran. O sea, por algo siguen habiendo estafas después de 10 años de desarrollo en criptomonedas. Sí, totalmente. Y acá un consejo muy bueno. Si algo te llama la atención y quieres invertir, tienes que saber que puedes no conocer mucho del tema y por eso se te dificulta investigar sobre él. Por ejemplo, en una ICO. Mi recomendación es que le preguntes a una persona que esté más preparada para ese tema, conozca más sobre el tema que tú y pues no sé, si no tienes a un amigo que pueda hacerlo, contacta a alguien por Twitter en DM, mensaje directo, que sea una persona reconocida, seria en el mundo de las criptomonedas y les pregunta, ¿qué opinas sobre este, este proyecto, esta inversión que quiero hacer? Y esa persona la mayoría de las veces, y estoy casi seguro que con mucho gusto, te va a ayudar y te va a decir si es un camino que hay que tenerle cuidado, si es riesgoso o si es definitivo una estafa. Sí, y siempre que haya como nombres o personas asociadas a, sean ICOs o estos proyectos que implican retornos grandes, pueden googlear los nombres de los CEOs o de los CTOs, que serían los responsables técnicos, o de cualquier persona que pongan al frente y vean si en el historial de Google no hay búsquedas o resultados que ya los asocien a anteriores estafas, porque es muy común que aparezca alguien que parece que inventó, no sé, la pólvora, y en realidad es una persona que ya es conocida en el ambiente y que viene con un historial bastante turbio, y ahí te das cuenta y decís, bueno, listo, no le doy ni media leída más porque ya sé cómo viene la mano. Exactamente. Últimamente han salido proyectos que se dedican a estudiar estas estafas y sobre todo a demostrarlas, a desmentirlas. Hay un proyecto muy bueno que se llama Tulip Research, yo lo recomiendo realmente, que se dedica a hacer investigaciones y análisis sobre estas estafas y las desmienten, las desarticulan, las dejan en clarito, como por decirlo. Recientemente estaba viendo una muy interesante sobre una empresa que presumía que tenía una empresa de minería pero de minería real de minerales de la tierra, en Mongolia, una cosa así, y para ello iba a emitir criptomonedas que se iban a basar, iban a estar respaldadas por su proyecto y así iba a invitar a las personas a invertir y resulta que esta empresa, Tulip Research, esta analizadora, investigadora, publicó un informe donde realmente los dejaron súper mal parados con fundamentos, o sea, y se pusieron a investigar todos los datos que presentaron, la información por detrás, todo, y se daban cuenta que lo que hacían era mentir, contradecirse y este tipo de cosas que para nosotros a veces no están a la vista, no son fáciles de descifrar, por eso es importante investigar. Perfecto, sí, se los vamos a dejar a ese link para que puedan verlo y otros más con empresas que se dedican, porque no todos son malos en este mundo, también hay personas que trabajan para que tengamos nuestro dinero seguro, para auditar a empresas que presentan sus protocolos y hay gente que quiere hacer las cosas bien, no solamente hay estafadores y cuestiones oscuras en el ecosistema cripto, para nada. Creo Totalmente. que una de las estafas como más conocidas y más como consolidadas de que fue una estafa fue Bitconet, que apareció en el momento del boom y se presentaba como un sistema de préstamos y tenía como un mecanismo bastante oscuro y enrevesado de cómo trabajaba y mucha gente se prendió en este tren.
De hecho, hay un meme muy, muy difundido de una de las presentaciones y generalmente los difusores de estas estafas se presentan como con historias muy emotivas que buscan el golpe bajo, buscan la identificación con las personas comunes y de a pie. Entonces, todos nos sentimos en algún momento identificados con el trabajo, con el esfuerzo y de repente el golpe de suerte. De repente la oportunidad se presenta y aparecen los Lamborghinis y aparecen los relojes de oro, las chicas lindas, la piscina. Y claro, todo eso entra por los ojos y al que está desprevenido o a los incautos los terminan enganchando. Diste Tenemos que... justo donde era. Nos dan en el punto bajo. Perdón, nos dan un golpe bajo. Porque saben que nuestro punto débil son las emociones. Y por ahí nos cegamos. Nos convertimos en personas que no ven más allá y queremos irnos con toda. De hecho, cuando yo compré mis primeros bitcoins, me llamó mucho la atención BitConnect. Porque pensé que como las criptomonedas eran algo nuevo y que BitConnect era una plataforma que le estaba pagando a la gente, pues yo podía también meter mis bitcoins y generar un ingreso extra con los rendimientos. Por alguna razón no lo hice y no sé cuál fue, porque de verdad estaba bastante entusiasmado, estaba nuevo en el mundo de las criptomonedas y era lo primero que me había aparecido googleando. Mi sorpresa fue que meses después se cayó la pirámide de BitConnect y su precio pues se fue al carajo. Y de hecho, ¡No! si googlean precio de BitConnect, busquen esa gráfica que está muy linda, muy bonita, porque de hecho BitConnect no solo era un esquema Ponzi, sino que también ellos tenían su propia criptomoneda y esa criptomoneda pues la vendían y subía mucho de valor. De hecho llegó a valer como $400. Y busquen esa gráfica, busquen precio de BitConnect para que vean cómo se ve esa gráfica y para que vean cómo de una manera gráfica y muy amigable van a ver cómo se cae un esquema Ponzi. Tal cual, aparte lo que te presentan, lo que hace todo este discurso de invertir, dale, que es el momento, es ahora, si encima viene acompañado como de un repunte de las criptos, ahora justamente está todo el mercado cripto en rojo prácticamente, pero cuando está en verde es muy fácil fomearte, el FOMO, el Fear of Missing Out. O sea, tenés Totalmente. miedo de quedarte afuera, de perderte el tren y metés plata porque es esta la oportunidad y no va a volver a haber otra, y eso es una mentira. Siempre el mercado da oportunidades y la plata es difícil hacer como un solo movimiento y ahí hacerte millonario. Le pasa a muy poca gente y también presenta otros problemas, así que eso también es como, hay que ser bastante escépticos. Hay que desprenderse de Exacto. ese ideal romántico de pasar a ser millonarios. Buenísimo. Me gustaría pasar a mí a una última modelo de estafa que queremos tocar, pero es como la más evidente, pero igual debemos mencionarla porque últimamente, hace no mucho tiempo, ocurrió un hack en Twitter donde se hackearon cuentas de personas muy importantes y usaron este modelo de estafa en el que te dicen que si envías Bitcoin a una dirección o cualquier otra cripto, ellos te van a devolver automáticamente el doble. Pero, ¿qué es esto? O sea, cómo a veces nos cuesta un poco entender cómo gente cae en esto, pero sí caen y sí cuando nos remontamos a aquella vez que nosotros compramos nuestras primeras criptos, las adquirimos, podríamos entender y podemos entender que tenemos poca información y somos susceptibles a este tipo de estafas y más, mucho más cuando provienen de una imagen familiar, alguien conocido. En este caso fue el CEO de exchange grandes, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, desde su cuenta de Twitter promocionaron esto, pero es que estaban hackeadas. Entonces, ¿es normal que Bill Gates publique un tweet diciendo que si le envías Bitcoin te va a devolver el doble? No.
Lo peor es que sigue cayendo y en este hack, que si lo vemos desde... Fue tan grande porque hackearon cuentas de personas muy importantes, pero fue bastante fracasado si lo leemos en términos de las expectativas que pudo haber generado. Solamente recaudaron 13 bitcoins, que Sí. es mucho y es poco a la vez, pero todavía sigue cayendo gente que envía su dinero porque cree que va a doblarlo, que va a multiplicarlo. O sea, no hay forma. Nadie es tan bueno ni tan filántropo como para que eso ocurra. Sí, y de hecho, ¿sabes qué? Leí un tweet muy interesante que me pareció gracioso, pero interesante, que decía, una persona el hacker hackeó las cuentas de las personas más importantes del mundo, porque hasta, si no me equivoco, del candidato a ser presidente de los Estados Unidos, lo hackeó a Jeff Bezos, Bill Gates, o sea, personas influyentes en el mundo. Tenía el poder esa persona de influir en las personas mediante Twitter y su idea fue envíame un Bitcoin para recibir el doble. O sea, hizo un hackeo tan masivo para eso. Es como irónico, ¿no? Y estuvo muy bueno ese tweet porque realmente esa persona tuvo poder en sus manos. Estamos en la era del meme. Estamos en la era de la banalidad. Sí, podría haber desatado un montón de conspiranoia y no, solamente se limitó a decir, mandame un Bitcoin, te mando dos. Con Bueno, esto una conclusión. Nunca nadie importante, serio, ni ninguna empresa seria, ni cripto, ni de ninguna índole desde sus medios oficiales, te va a pedir que le envíes dinero para devolverte el doble de inmediato, ni mañana, ni nunca. Y si esto lo ves en redes sociales, lo más probable es que la cuenta haya sido hackeada. sí, les dejamos un par de preguntas para reflexionar. O sea, si es tan bueno, ¿sería tan masivo? O sea, la oportunidad, si es tan buena, ¿sería accesible para todos? Si pensamos desde el punto de vista de la escasez, se cae, ya se empieza a caer la estructura. ¿Son sostenibles estos porcentajes? O sea, si empezamos a multiplicar por toda la gente que entra y sus conocidos. ¿Y por qué prosperan estas estafas? ¿Vos por qué pensás que prosperan estas estafas, Cristóbal? ¿Y qué podemos hacer para empezar a apaciguarlo o a trabajar para que esto ya no pase? Básicamente estas estafas prosperan es porque van dirigidas a las personas que tienen poco conocimiento y a lo que hablamos. Te prometen cosas muy llamativas y de hecho utilizan eso que llamamos nosotros acá frases gancho. Ellos te quieren enganchar desde el punto de vista sentimental y de que quieres dinero con frases como vas a recibir $650 cada 2 días gratis desde tu casa sin hacer nada. Ninguna y asegurado, sin riesgo, cero riesgo. El negocio del trading automático de criptomonedas es lo que está revolucionando el mundo, el mercado. Si en su billetera de Bitcoin que tiene cero, le prometo que le voy a pasar 0.1 Bitcoin diario. Pregúnteme cómo. Y acá teníamos una notada muy, muy graciosa de este es el nuevo Bitcoin. Y esa es clásica, verla, pero nos da risa, pero es real y hay gente que cae y para eso es este podcast, para poder informar, poder educar a las personas. En vez de evitar este tema, debemos hablar más de él para que más personas sepan y lo conozcan. Tal cual, los invitamos siempre a hacer su propia búsqueda, a desconfiar, a verificar y siempre que podamos vamos a ayudarlos desde la comunidad de Buenbit, nos pueden buscar ahí. Siempre tenemos como paciencia y comprendemos que no hay dudas. Dicen muchas personas que, perdón, soy novato, soy nuevo, quizás mi pregunta es tonta. Bueno, no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. Ah, otro refrán, muy bueno, me gustó. No, es clásico. Está buenísimo, Romy. Bueno, por ahora ha sido todo. Hay muchísima tela para cortar, pero los invitamos a que nos comenten con qué peculiaridades y con qué intentos de estafa se han encontrado en estos años o en estos meses de permanencia en el ecosistema
Y en la descripción del video les dejamos un par de enlaces útiles para que puedan seguir ahondando en esta temática. Buenísimo, amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho esta edición del Buen Podcast. Ya saben, don't trust, verify, no confíen, verifiquen la información, investiguen, pregunten, y a cualquiera de nosotros igual en el DM de Buenbit, por ahí pueden preguntar también, que nosotros o el equipo de Buenbit estamos dispuestos a ayudarlos, sobre todo también en la comunidad, que le vamos a dejar el link abajo, y nos vemos en una próxima edición. Gracias, Romy, gracias al equipo de Buenbit por este nuevo episodio. Saludos, Cristóbal, saludos a todos los buenviteros. Chau, chau. Chao.